quiero pues en esta tarde invitarles que se pongan en pie. Abran su Biblia, versículos ya conocidos, repetidos, pero creo que es necesario pues que lo volvamos a recordar. Libro de Santiago, su capítulo 1, vamos a leer los 4 versículos de ahí, versículo 19 al 22. Dice así: mis amados hermanos, quiero que entiendan lo siguiente: todos ustedes deben ser rápidos para escuchar, lentos para hablar, lentos para enojarse. El enojo humano no produce la rectitud que Dios desea. Así que quiten de su vida todo lo malo y lo sucio y acepten con humildad la palabra que Dios les ha sembrado en el corazón, porque tiene el poder para salvar sus vidas o almas. No solo escuchen la palabra de Dios, tienen que ponerla en práctica. De lo contrario, solamente se engañan a sí mismos. La palabra de Dios dice que es como espada. Una espada que es de doble filo, que penetra hasta lo más profundo del alma. Y que al penetrar, dice la palabra de Dios, haya en su interior del ser humano pensamientos. Y al encontrar la palabra de Dios, los pensamientos ocultos que están en la mente del hombre, dice que los saca. Es donde la persona, cuando le pone atención a la palabra de Dios, puede entrar en reflexión. Y no en reflexión con relación a los demás, sino en reflexión para sí mismo. Porque primero tendremos que hablar, o sea, vernos a nosotros primero, para que posteriormente la palabra de Dios sea efectiva, no solamente en los demás, sino también en nosotros, primeramente. ¿Qué nos enseña la palabra de Dios? Bueno, nos enseña mucho. El ser humano, la naturaleza humana, siempre está en contra de la voluntad de Dios. Querer obedecer a Dios no es, como dice la palabra de Dios, que no es comida ni bebida. Porque no consiste en que comamos o no comamos, sino dice que el poder de Dios, siempre y cuando la palabra de Dios sea la cual se ponga o sea, se tome en cuenta para poderla poner en práctica. Bendito Dios. Bien, ¿qué nos enseña la palabra de Dios? Bueno, lo primero que aquí dice es que nos enseña a ser personas que seamos prestos, dice, para oír. ¿Por qué tomé por base este versículo? Porque
Hace 15 días alguien predicaba aquí y dijo algo que, bueno, posterior, después lo rectifiqué, y no sé, algunos hablamos también. Decía, hablaba de Lamec, ¿sí, verdad? Y decía que Lamec había dicho que si Caín había sido, ¿cómo? Vengado, ¿verdad? 7 veces, Lamec. 70. No, mira que no es, dice 77 veces. Es que en diferentes versiones hay diferentes cantidades. No, pero yo creo que, bueno, digo yo, dice, yo le dije que no, 70, ¿cómo dice la 70 veces 7? Dije. 77. No, pero yo dije, ¿cómo es 70 veces 7? Pero él decía, no, 77 veces. Pero yo decía lo mismo. Yo, bueno. Pero ¿por qué sucedió eso? ¿Por qué sucedió eso? La verdad es 70 veces 7 es 70. Porque somos prestos para hablar. ¿Y qué dice la palabra de Dios? Que ya acabamos de leer. Dice que seamos prestos para oír. Pero nosotros prestos para hablar. Entonces, ahora la palabra de Dios esto nos enseña. Y al ponerle atención a la palabra de Dios, vamos a ser bastante educados. Vamos a ser educados espiritualmente. Porque el que es presto para hablar, a veces habla cosas indebidas. Y cuando uno habla cosas indebidas, no adecuadas, puede entrar en conflicto. Máximo si aquella persona a la que se le está contradiciendo es como pacífica o iracunda. Bueno, sea como sea, entonces lo que vamos a tratar, la manera es de evitar estas cosas que se pueden dar. Incendio. Un incendio, un problema. Presto para oír, tardos para hablar y para enojarse. Para hablar y para enojarse. Para hablar hay que oír primero exactamente. Luego hablamos. Luego, si hemos de enojarnos, veamos si tenemos la razón o no. Pero bien, para esto sirve la palabra de Dios, para decirnos cuál es la secuencia que debemos de llevar en cuanto a la manera de llevar o de querer poner en práctica la palabra de Dios. Dice que no solo escuchen, el versículo 22 dice, no solo escuchen la palabra de Dios, tienen que ponerla en práctica. De lo contrario, solamente se engañan a sí mismos. Seguimos con la palabra de Dios. Y para ello, hermanos, quiero extraer o recordar algunas partes de la palabra de Dios, y es con relación al primer hombre, Adán. Siempre me gusta hablar de Adán porque fue al primer ser humano con el cual Dios trató y con el cual tuvieron una conversación con el Señor. Si Adán, entre tanto que él
le puso atención a la palabra de Dios, entre tanto que él obedecía la palabra de Dios, no hubo problema con Dios en la relación que tenía Adán con Dios. Pero cuando Adán desobedece el mandamiento del Señor que se le había dado, entonces vienen las consecuencias, vienen repercusiones en las cuales posteriormente Adán ya no pudo hacer nada. Enojó al Señor, sí lo enojó. ¿Por qué? Porque no obedeció la palabra de Dios, no se mantuvo escuchando la palabra de Dios, porque desde el momento en que desobedece, ya no la quiso poner en práctica. También quiero decirle que el consejo es con anticipación. Antes de cometer alguna falta, antes de desobedecer, antes de meternos en alguna dificultad, puede ser que venga el consejo como en esa ocasión, cuando alguien tiene en la mente un mal pensamiento, una mala decisión que piensa tomar, el consejo tiene que llegar con anticipación, se anticipa y luego, si el consejo se da con anticipación, pero aún con todo se desobedece el consejo, pues nos va a ir mal a todos. Estoy diciendo esto por la razón siguiente. A Caín se le advirtió con anticipación, y quien habló directamente con Caín fue Dios también. ¿Cuántos creen que Dios está hablando en esta tarde, no? ¿Creemos que Dios está hablando en esta tarde? Sí. Bueno, yo a veces me he puesto a pensar que aquello que pasó en el Mar Rojo, cuando llegaron a un momento culminante donde Israel no hallaba para a dónde agarrarse, atrás del enemigo, atrás de ellos se traían al enemigo, y por delante tenían el Mar Rojo. Pero ¿qué pasó? No hallaban para dónde agarrar. Tenían la protección de Dios, tanto la tenían, Retaguardia le dice a eso en la partida. tenían la protección de Dios en la retaguardia, y tenían sobre de ellos la protección de Dios. O sea, fue promesa de Dios para ellos, pero principalmente para el líder, en este caso Moisés. ¿Para dónde agarraba la salida? ¿Dónde estaba la salida para la nación de Israel si se hallaba acorralada? ¿Por qué? Porque no se acordaban del consejo de la palabra de Dios. Y el Señor, al ver que no hacían nada, viene Dios, el Señor, y le pregunta al líder. ¿Qué le pregunta? Mire, en la angustia, en el momento de la aflicción, nadie quiere hacer uso de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque en los momentos muy difíciles, como que no se toma en cuenta. Y esto, creo, pasó con Moisés. Al ver que no hallaba para dónde agarrar, el Señor le dice a Moisés, ¿qué le dijo, verdad? ¿Qué le dijo, hermano David? Moisés, ¿qué tienes en tu mano? Ay, Señor, ya me acordé. Sí, no me había dado cuenta. Mire, voy a decir algo que tal vez no concuerde, pero una vez, por lo que le acabo de decir, ¿qué tienes en tu mano? Y en la visión uno me acuerda lo que está haciendo. ¿Bien? Quiero ponerle un ejemplo. Un día aparece en el techo de la casa donde nosotros vivimos una gran culebra. Y por supuesto que era de noche.
que el nerviosismo, hay quien es más miedoso que... Bueno, yo soy miedoso porque le tengo miedo a las culebras, ¿verdad? Pero hago uso de mi esposa y le digo, le doy la lámpara y le digo, alumbrame donde estaba la culebra. Y tan nerviosa estaba ella que yo le decía, alumbrame pues, si le estoy alumbrando, alumbrame, te digo, le decía yo. Ahora, bueno, estaba alumbrando. Y la culebra arriba y ella alumbrando para abajo. Pues a Moisés se le había olvidado. ¿Qué tienes en tus manos, Moisés? ¡Ay! Una vara. ¿Para qué te la dijo? ¿Para qué te la dijo? ¿Ah? ¿Qué es lo que hizo Moisés cuando se recuerda o se ve la vara en las manos? ¡Úsala pues! Ahí está el poder. Pero si Moisés no hubiera obedecido el mandato de Dios, ¿cree que Israel hubiera podido pasar en seco el Mar Rojo? No. Inmediatamente lo hace y dice que el mar se va apartando de un lado a otro y hay un camino de salida cuando uno se recuerda del consejo de la palabra de Dios, bendito Jesús. O sea, en otras palabras, el que escucha la palabra de Dios y solamente es un oidor, aquí dice, ¿qué le pasa? Se engaña a sí mismo. Se engaña. Y yo no sé, hermanas y hermanos, si usted se preocupa, yo sí me preocupo. Cuando en momentos me olvido, me alejo, tanto mentalmente como, sí, más que todo, el problema es alejarse de Dios en la mente. No tomar en cuenta la palabra de Dios en los momentos, mire, no es necesario que estemos pasando por momentos de tribulación. Porque si vamos a esperar un momento de tribulación para acordarnos de la palabra de Dios, cosa que quizás así es en la vida nuestra, porque entre tanto que hay bonanza, no hay necesidad de la palabra de Dios. ¿Verdad que sí, hermano? ¿Verdad que entre tanto que hay bonanza no necesitamos la palabra de Dios? Así vemos las cosas nosotros. Entre tanto que nos sentimos bien de salud, no necesitamos la palabra de Dios, no necesitamos suplicarle a Dios. Pero entre tanto que nos vemos atribulados, claro que sí, ahí viene a pedir la palabra, se acuerda del consejo de la palabra de Dios. Y esto es lo que había pasado en la nación de Israel. O sea, en este caso, a Moisés se le había olvidado que Dios le había dado el consejo, le había dado una lámpara, una vara, para que hiciera aquello. Pero a lo que yo quiero llegar, hermanos, si usted y yo no creemos en la palabra de Dios, y en base a eso es que yo estaba reflexionando, diciendo, ¿puedo creer yo que realmente se abrió el Mar Rojo, hermano? ¿Podemos creer eso, que realmente se abrió? ¿Sí o no, hermano? Sí, Si no creemos esto, hermano, podemos decir amén. Si no creemos lo que pasó, ya no hay problema. Bien. Dice la palabra de Dios también que en tiempos de Noé, perdón, estábamos con Caín, ¿verdad? Y Adán. Estábamos con Caín. Caín tenía en su corazón malas intenciones. Pero ahí viene la palabra de Dios. Porque Dios que nos formó no solamente nos ve lo exterior,
ve las intenciones del corazón, como decíamos al principio, que es como espada de dos filos y que penetra hasta lo profundo. Pues Caín tenía esta mala intención para con su hermano, pero el Señor se anticipa a decirle: Caín, Caín, ¿por qué estás pensando hacerle daño a tu hermano? ¿Quién puede conocer las malas intenciones del corazón del hombre? Pero el consejo viene a tiempo. La palabra de Dios dice que no solamente seamos tan solamente oidores, pero estamos oyendo la palabra de Dios. Caín, ¿qué estás pensando hacer? Nada, Señor. A eso no dice la palabra de Dios. Pero lo que yo quiero, hermanos, que nos interioricemos a nosotros mismos y veamos a Caín la intención que tenía contra su hermano. Pero el Señor le dijo: mira, estás pensando hacer esto, lo otro, pero yo te advierto, te anticipo que vos puedes tener dominio sobre el pecado, pero te dejo libre albedrío. Como hoy en día, hermanos, a todos nosotros, los que estamos presentes, de igual manera, la palabra de Dios la estamos oyendo. Hemos leído en esta tarde el libro de Santiago, parte de ello. Dice que no seamos, que seamos prestos para oír, pero también tardos para hablar. Pero la palabra de Dios nos sirve para todas estas cosas y nos anticipa antes de caer en algún problema, nos está aconsejando. Y en este caso a Caín se le anticipó, pero no lo hizo. Bien. Otra parte de la palabra de Dios es Noé. Noé, dice la palabra del Señor, que había hallado gracia ante los ojos del Señor, y por tal razón lo escoge, le da el consejo de lo que debe de hacer, le advierte, le revela que va a suceder algo, pero que debe de hacer algo para poder ser salvo. Y dice que le da ciertas medidas, para que construyera un arca. Y Noé, hermanos, yo siempre lo he dicho, si Noé se hubiera dormido cuando estaba hablando con el Señor, ¿qué hubiera pasado? Como pasa con nosotros, pues no voy a decir con ustedes, porque ya me han visto que casi me voy de boca a veces. ¿Qué hubiera pasado si Noé se duerme? Es diferente el arca. ¿Por qué no se durmió Noé? Porque le interesaba ser salvo. Amén, hermanos. Entonces, hermano, dice que le dio ciertas medidas, y también en las medidas le mencionó clases de madera. Una de las maderas la cual iba a fabricar o hacerla, construirla, el arca, ¿cómo se llamaba la madera, hermano Felipe? ¿Ah? Acacia. ¿Cómo? Gófer. La otra es Otra dice ciprés o gófer. Bien. o acacia. Le dijo, fíjense bien, 300
codos. 300 codos de largo. ¿Cuánto era la altura, hermana Alma? ¿Cuánto era la altura que tenía que dar? ¿Ah? La escuela. Aquí estamos en la escuela. ¿Cuánto era de ancho? No vos sabés. No se puede. Sí se puede. ¿Cuánto era? 50 codos. Dice que era de 50 Codos de la gente antigua. de altura. De altura. ¿De cuánto era la altura de la? Bueno, estamos oyendo la palabra de Dios. 30 codos. 30 codos. De tamaño. Pero también le digo, fíjense, que tenía que hacerle una ventana. ¿A qué altura? De la parte de arriba hacia abajo. Porque no le iba a hacer la ventana abajo, hermano. Una ventana abajo. Y la puerta arriba. Por eso le digo, estamos hablando de la palabra de Dios, ¿sí o no, hermanos? Y si no se le pone atención a la palabra de Dios, estamos hablando del arca. Pero es la palabra de Dios por medio del arca construida y habiendo obtenido buena información, perfecta información de parte de Dios, y el hombre que le puso bastante atención a la palabra de Dios pudo construir adecuadamente, perfectamente el arca que Dios le estaba indicando para que no solamente fuera él salvo, sino que también, ¿quiénes más? Su familia. Le dijo, la vas a calefatear solo por fuera. ¿Ah? Qué tremendo. Le dijo que la iba a calefatear por dentro y por fuera. Como el sellador. Pero le dijo también al Señor, dentro de tantos días va a comenzar el diluvio. Y así sucesivamente, hermanos. Pero mi pregunta sería, algo que Noé en ese caso se le hubiera olvidado. Pero quien se encargó de sellar en el momento ya adecuado, cuando el diluvio comienza, o antes de que comenzara, fue el Señor. Él selló la puerta, y donde el Señor sella o cierra, nadie puede abrir. Por eso hoy en día todavía es tiempo. Ahora no es un arca la que se está haciendo. Ahora el que no recibe al Señor Jesucristo no está poniendo atención a la palabra de Dios. No está tomando las medidas adecuadas para poder ser salvo. Bendito Dios. Bien. Pero ahora continuamos. Cuando alguien es obstinado, ¿qué es ser obstinado? Obstinación, rebeldía. Cuando alguien es obstinado, ¿está bien como estoy hablando? ¿Me están entendiendo cuando digo que alguien es obstinado? Claro que aquí hay gente que sí entiende, ¿verdad? Pero si hubiera alguien, interprétemelo pues, porque quizás yo no podría hacer.
¿Quién es una persona obstinada? Yo. Una persona obstinada, aquella que no quiere obedecer. ¿Cree que está bien así como está viviendo su vida? No, hermano. Y me refiero, estoy diciendo esto, ¿por qué? Porque dice la palabra de Dios que en tiempos de Samuel, un rey, el primer rey de Israel, elegido o solicitado, más bien dicho, por el pueblo de la nación israelita, porque antes que Dios pusiera un rey sobre Israel, el que reinaba era Dios. Pero cuando le solicitan el rey, Él les concede un rey y les da todos los pormenores de lo que iba a suceder cuando alguien estaba pidiendo. Pero ahora bien, este rey se llamaba Saúl. Llegó el momento, hermanos, en que Dios lo pone a prueba. Como hoy en día, hermanos, estamos hablando de la palabra de Dios, espero que sí la pongamos o le pongamos atención a lo que estamos hablando en esta tarde. ¿Parece aburrido? Sí, la palabra de Dios parece aburrida. Parece que no hace el impacto que debía de ser, pero se está hablando de ella. Y esto es lo que estaba pasando con Saúl. Se le había dado una orden a través del profeta Samuel de destruir a otro rey, a un rey llamado Amalek. Pero el rey lo hace a medias. Destruirás por completo a Amalek. Fue la orden que recibe. Destrucción total. La palabra de Dios va a destruir a Amalek totalmente. Van a destruir hasta quienes, hasta los animales y los niños, las mujeres y los niños. ¿Cómo la ves, no? ¿Cómo la ves? Salvaje. Dice la palabra de Dios que él se le dio esa orden y fue a la batalla. Pero ¿qué pasó? Llega el momento en que llega Samuel y pregunta: ¿destruiste en su totalidad a Amalek? Sí. El consejo de la palabra de Dios, mire, hermano, es Dios a través del profeta que le está diciendo al oyente, le está diciendo lo que se había de hacer y hasta dónde, hasta qué extremo debía llevar el consejo de Dios. Pero hay alguien que dice: bueno, esto que está diciendo está bien, pero esto quizás no. O sea, el hombre es el que pone, o las personas son las que ponen la medida hasta dónde pueden o dónde se puede obedecer la palabra de Dios. Y en este caso, Saúl dijo que sí, pero Samuel pudo comprobar que no es así. ¿Por qué? ¿En qué lo pudo comprobar? Pues dice la palabra de Dios que oía ruidos de los animales que estaban por ahí. Aparte de eso, dice que había dejado con vida al rey. Pero viene el Señor, Samuel, y le interroga: ¿hiciste todo lo que el Señor te hizo? Te dijo que sí, sí, yo lo hice, vale. Pero Samuel se lo rechaza y le dice que Dios mejor se agrada más
de la obediencia que de los muchos sacrificios. Se agrada más del sometimiento que de las cosas graciosas. No sé si me está entendiendo, hermanos, porque los versículos leídos es la instrucción de la palabra de Dios de parte de, por este lado, Santiago. Santiago es el que se encarga de ver cómo la conducta humana no ha querido ser sanada. Le indica que tiene que ser preso para poner atención a la palabra de Dios, tardo para hablar, tardo para enojarse. Pero el enojo es algo natural en todos. ¿Creen que el enojo es natural en todos, hermanos? Sí. ¿Creen que El enojo es un disgusto. es necesario, hermano, que nos enojemos, sí o no? Sí, hermano. Es que el que no se enoja no sabe cuál es el enojo. Ahí Pregunto, va. ¿quién de nosotros no es enojado? Bueno, aquí ya la palabra es muy suave, ¿verdad? El enojo como el celo. ¿Quién de nosotros no es iracundo? ¿Cuántas veces nosotros, en alguna ocasión, por alguna razón, nos ponemos airados? Si no es con la esposa, el esposo con la esposa, es con los hijos. Una vez me iré yo. Y si no es con los hijos, es, dicen los hermanos, es con el gato. ¿Por qué se puede ser con el gato? Bueno, a veces lo que sucede, voy a hablar brevemente, a veces lo que sucede es que cuando la pareja tiene alguna mascota y por casualidad se le puso el pie en la cola, grita el gato, Bien, grita. maulla el gato En su fuertemente, naturaleza. y como una de las parejas es amante de su mascota, Es su gata. la ama mucho, mire lo que hizo, ingrata. Eso promueve airas. Pero bien, hermanos, ¿quién de todos nosotros aquí no hace uso de la ira? De vez en cuando, pues. Una vez me iré yo. Hermana Margot, ¿se ha irado alguna vez? Mira esto que hace el hermano. Es práctica, dice el hermano. Sí, hermanos. A veces entre nosotros, los hermanos, por alguna razón nos airamos con alguien. Yo conozco a uno. Yo conozco a varios. Pero bien, cada quien se conoce a sí mismo. Amén. Y dice que la ira pues no promueve o no aplica la justicia de Dios. Porque en los momentos de airarse, airado, hermano, si es que uno pueda decir palabras desmedidas, hirientes, más grandes de los demás. y el problema es, hermano, que después de haber ofendido con palabras, nos sentimos avergonzados. ¿Alguna vez se ha sentido avergonzado cuando usted ofendió a alguien? ¿Ah? Yo sí. Después de haber ofendido a mi esposa,
me siento incómodo. Ofendido, no diciéndole, Hasta que le pide perdón, se siente. no, llego y la empiezo a acariciar. Está enojadita, mi hija. No, por el momento no lo he hecho. Pero si me tiro un codazo, entonces sí me voy a todo. Hay que apaciguar las cosas, pero la ira, dice, no promueve la justicia de Dios. Ahora, hermanos, estamos oyendo la palabra de Dios, ¿verdad que sí? Pero después de oír la palabra de Dios, dice que el Señor en una ocasión tuvo que hablar de una parábola. Y Él dijo, ¿a qué compararé al hombre, pues, que a la persona que sí pone en práctica, o que no la pone, más bien dicho, en práctica la palabra de Dios? ¿A qué lo voy a comparar? Dice el Señor. Digo, la voy a comparar con aquella persona que hace su casa, la funda sobre arena. Pero luego viene, dicen, las grandes dificultades. No dice esto la palabra de Dios, sino que dice, vienen vientos y ríos. Y pegan, dice, y dan con ímpetu sobre aquella casa que está construida sobre. Adiós, hermano. Bien fácil se derriba la casita. Pero al que pone por práctica la palabra de Dios, dice, al que edificó su casa sobre la peña o sobre la roca. Ahí vienen los vientos, vienen los ríos, pero como está fundada, dice, en el consejo de la palabra de Dios, el que le puso atención a la palabra de Dios se anticipó a poner atención a ella, se previene. Vienen los ríos, pega con ímpetu y todo, pero como está en la roca, aquella casa, dice, se mantiene firme. Así, hermanos, Santiago veía esto y se preocupaba porque los que se congregaban con Santiago eran iracundos, aparentemente oían, ponían atención, pero era solamente la apariencia. Porque después parece que había observado quizás algunos, después de la predicación veía a Santiago, esto no lo dice la palabra, esto lo estoy diciendo yo, pero supongo que Santiago había dado el consejo, les había dicho que usaran bien el oído, que no abrieran tanto la boca como la estoy haciendo yo, pero la estoy haciendo en el bien, y que no se airaran tan luego, que tuvieran paciencia como la que tengo yo. Así es que, hermanos, después de haber oído el consejo, quizás observaba a Santiago de la clase. y se le olvidaba. Y por eso que posteriormente, después de los versículos leídos, dice: mas sean hacedores de la palabra de Dios, y no solamente oidores olvidadizos, porque el que se le olvida la palabra de Dios, dice que es semejante Al que se ve en el espejo. a una persona que se ve en un espejo. Nos hemos visto en el espejo en esta tarde, hermano. Les he preguntado si somos iracundos. Sí, alguien me ha dicho que sí. Pues que galán, entonces no hay problema. Hemos hablado de oídos. ¿Estamos oyendo bien la palabra de Dios? Yo creo que sí. ¿Verdad que sí? Dios.
¿Está agudo el oído? Claro que sí, porque nadie dice, no, yo no estoy oyendo. Todos creo que sí. Estamos hablando de, bueno, no han hablado, pero el único que ha hablado soy yo. Pero dice, presto para oír y tarde para oír. Nadie ha hablado. Eso está bueno, son bien educados porque nadie ha hablado. Ojalá que después que nos vayamos de aquí no vayan a estar hablando de mí. Oye, es que nos van a gritar, ese hermano Alfredo aburrido, ya, ese mensaje. Media hora, dijo. ¿Por qué no termina luego? Bueno, eso lo van a decir en sus mentes. Después lo van a decir también a los públicos. Yo no sé por qué ponen a ese predicador. ¿Por qué se ponen a hablar de la palabra? No, hombre, mejor pongan a otro. Pongan a... No voy a decir. Porque vaya a ser que después pase y se va a sentir que aquí no cabe, ¿verdad? ¿Por qué ponen a ese predicador? Ni hablar con él. Bueno, Santiago dice que después de haber oído la palabra de Dios, a la gente se le olvida el consejo. Porque después que se pone enfrente en el espejo, y cuando uno se pone un espejo enfrente del espejo, bueno, que aquel entonces dice que se miraba borroso. Era de bronce bruñido. Bueno, pero de metal. ustedes saben lo que es un espejo, ¿sí o no, hermano? ¿Quiénes conocemos los espejos? ¿Quiénes conocemos los? No, pero el espejo del carro, bueno, quizás hay alguien que cerca del espejo del carro para verse el cutis. Y hoy hasta los teléfonos, sí, de verdad, bueno, está bueno que las mujeres en los buses, pues les olvida el espejo, ¿verdad? Se les en el reflejo de cosa de encima. Se le olvida el espejo, pero sacan la vanidad, le dicen a eso, ¿verdad? Y empiezan a chuponearse, ¿verdad? Está bien. Pero no así nosotros no nos chuponeemos también, ¿verdad? No hagamos uso de esa vanidad. Mejor veámonos en la perfecta palabra de Dios. Veamos no solamente que decía al principio yo, no veamos las cosas de los demás. Bueno, que después de vernos a nosotros mismos, está bien que le señale al hermano tal sus cosas. Pero primero véase usted. Yo no. ¿Verdad que yo no? Hay que vernos nosotros mismos y que no se nos olvide para qué sirve la palabra de Dios. A Saúl le sirvió para ser destronado. ¿Verdad? Por no obedecer la palabra de Dios, fue apartado de su reinado. Y eso puede suceder con cualquiera de nosotros por no poner atención o por creer que Dios no está hablando. Cada hermano que pasa aquí con la palabra de Dios habla de parte de Dios. Y si usted se vuelve incrédulo o nos volvemos incrédulos, lo que le pasó a Saúl, después con ansias va a querer ser igual, pero no se podrá por desobedecer la palabra de Dios. Bendito Jesús. Igual pues también, quien no le toma importancia a la palabra de Dios como le pasó a Esaú, que vendió, dice la palabra del Señor, su primogenitura. No le importa. Espero que usted y yo sí nos importe el consejo que hoy en esta tarde ha venido a través del consejo, pues, que se ha expresado por medio de su siervo. Bendito Jesús. Así que, hermano, esta es mi intervención y que la paz del Señor sea con cada uno de ustedes. Amén, hermano. Dios los bendiga, hermanos, a todos. Un mensaje muy precioso. Un mensaje de meditarlo. Dos cosas bien importantes en el mensaje.